saludos y bendiciones. Dios le bendiga. Bienvenidos al programa Together at the Well. En esta ocasión tenemos un testimonio cristiano por una amiga muy querida mía, la hermana Marianne León. Y ella nos va a contar un proceso por el cual Dios la llevó, hablando de fe, fertilidad, pérdida, sanidad y hasta tener su hijo milagroso, Aarón. Dios les bendiga a todas las que me van a estar escuchando en este lindo testimonio, hermana Lice. Gracias por la oportunidad que me brinda de estar aquí con ustedes en Together at the Well. Y es algo que lo voy a compartir y sé que será de bendición para muchos de ustedes que sé que por momentos se les hace difícil entender los procesos de Dios. Y a mí me tocó y ahora lo quiero compartir con ustedes. Esta es mi historia. Comienzo con decirles que en mi adolescencia empecé a notar cambios en mí. Veía que tenía mis periodos irregulares, no lo entendía, era muy joven, pero a la edad de 19 años estuve embarazada y lamentablemente al mes siguiente de mi embarazo lo perdí. Y entraron muchas dudas, entraron muchos momentos que yo no entendía. Terminé en una separación con el que era mi pareja. Fue un momento muy difícil de afrontar, hermana Lice, que yo decía, ¿qué pasó conmigo? Ese proceso fue tan difícil en mi vida que yo caí en una profunda depresión. Yo comprendo aquí muchas de las que están conectando que se van a identificar porque cuando hay una pérdida de embarazo, nosotras caemos en una profunda depresión y eso me pasó. Hermana Marianne, yo creo que es importante dejarle saber que para ese tiempo que usted no conocía al Señor. Definitivamente, en ese tiempo no conocía al Señor, no tenía ni idea que el Señor estaba tratando conmigo. Y por eso confieso que fue un momento más duro, porque estar fuera de Cristo, todos los procesos son más duros. Y apenas estaba empezando en la temporada de ser de una joven a una joven adulta. Y recuerdo como hoy que ese día el doctor me dijo, te tengo que hacer unas pruebas más profundas porque sé que algo anda mal en tu cuerpo. Y recuerdo como hoy que cuando él me hizo las pruebas, él me notificó que mi glándula pituitaria estaba en desbalance y que yo necesitaba seguir un tratamiento para regularla. Pero recuerdo que mi proceso, mi depresión, mi negación, en volver a pasar por un proceso de una pérdida, porque quiero informarle, es difícil pasar por un proceso de pérdida. Y recuerdo como hoy que yo no volví a asistir más al médico. Decidí no verificar qué estaba pasando por mi cuerpo. Y si en este lindo día yo les pudiera a ustedes regalar un consejo es, no ignoren las señales de su cuerpo, no las ignoren. El cuerpo nos envía señales y yo les doy este consejo en este día de que ustedes traten de continuar haciendo sus exámenes rutinarios anuales, porque pasó una temporada de casi 4 años que yo no volví a ir al ginecólogo, hermana Lice. Y aunque era joven todavía, no importa, uno debe entender lo que está pasando. Es correcto. Y recuerdo que ya cuando decido residir acá en Estados Unidos para aquel año del 2005, recuerdo que volvía otra vez esos síntomas, hermana Lice. Era el cuerpo cambiando, el cuerpo dolido. Y yo dije, no, tengo que volver al médico. Cuando vuelvo al médico, él me da la noticia que lamentablemente en mi cuerpo habían unas células cancerosas. Se pueden imaginar ese momento, yo quedé completamente en shock porque yo dije, oh, wow, cáncer. Y me preocupé. Y decidí continuar yendo a diferentes pruebas y créanme que las coloscopías es un proceso bien fuerte. No sé cuántas han pasado por eso, pero es algo que el cuerpo sufre tanto y yo no entendía bien lo que estaba ocurriendo en mí. Y recuerdo como hoy que el doctor dijo, si continúan estas células aumentando, te tenemos que hacer una cirugía. Recuerdo como hoy que la cirugía, él explicaba que iban a lacerar mi útero hasta remover las células. Y el diagnóstico final, él dijo que si hacían ese proceso, podrían lastimar mi útero y yo jamás podría ser mamá. Claro.
Cuando el doctor me expresa eso, hermana Alice, yo quedé sorprendida. ¿Y Yo cuántos dije, años tenía para este tiempo? tenía 26 años. Todavía joven, pero en esa etapa de que uno está pensando si voy a tener hijos, será pronto, y para este tiempo todavía no conocías al Señor, ¿verdad? No conocía al Señor totalmente. Y recuerdo como hoy que cuando en ese momento que me habla el doctor, yo estaba comenzando una relación Mm. y realmente no estaba en mis planes comenzar con un bebé. Pero yo, al ver el diagnóstico de este médico y decirme que en un mes y medio me iban a hacer esta cirugía, hermana dice, yo tomo una decisión. Yo humanamente dije, yo voy a estabilizar mi relación con esta persona y yo tengo que quedar embarazada. Y yo planifiqué prácticamente el hecho de quedar embarazada antes de mi cita. Y recuerdo que cuando me iban a hacer la preadmisión, la enfermera dice, es cancelada tu admisión. Y yo, ¿por qué? Porque usted está embarazada. And like, wow, plan funcionó. El plan funcionó y yo me puse súper contenta, hice planes y al cabo de un mes, no te voy a negar que empecé a sentir síntomas raros y me llevaron a pensar en lo que yo pasé cuando tenía 19 años, cuando mi cuerpo estaba empezando a rechazar el embarazo. Cuando menos lo esperaba, el que era pareja mía, criábamos una jovencita y la jovencita era un poco rebelde. Y en un momento de un proceso que hubo, ella me empuja, yo me caigo y al cabo de 3 horas termino en el hospital con un sangrado. Wow. ¿Y cuántos meses tenía? Ya tenía ahí 2 meses. Cuando llegué a la sala de emergencia, yo sabía que algo andaba mal. Y cuando la enfermera me hace el sonograma, me dice, no hay latido, murió. Ese fue uno de los días más duros de mi vida. Era recordar lo que vivía a mis 19 años Mm. en ese momento. Recuerdo como hoy que decidí aislarme, yo no quería a nadie cerca, yo estaba en negación total, yo quería que, aunque yo no le servía a Dios en ese tiempo, yo quería que reviviera lo que yo tenía dentro. Y recuerdo que me fui a mi apartamento, yo le pedí a mi pareja que se fuera, yo no quería amistades, yo no quería nada, yo quería estar sola, porque en los momentos difíciles de nosotros, muchos de nosotros lo que hacemos es que nos encerramos, no queremos hablar, no queremos que nadie nos coja ni pena, no queremos escuchar posiblemente ese estoy contigo. Es un momento tan y tan duro que yo decía, no, esto no me puede estar pasando, esta es mi última alternativa. Y fue muy duro y recuerdo que al tercer día de haberme diagnosticado de que ya el bebé no tenía vida, yo estaba en negación y tuve que volver al hospital y caer en un proceso más grave porque la doctora decía, ella está en negación, no quiere su cuerpo rechazarlo. Y cuando ya pasé ese proceso, regreso a mi apartamento y recuerdo como hoy que yo me senté y yo le dije al Señor, tú tienes que levantarme de aquí, porque si tú no me levantas, nadie me va a levantar. Que me ayudara, que me levantara, que me sacara de esa crisis, porque yo sabía que la depresión venía. Era un encerramiento que tuve tan fuerte, porque esta vez no fue que mi cuerpo lo perdió. Esta vez fue que por una situación perdí esa última esperanza que yo tenía. Y recuerdo que ese día Dios me trajo a la memoria unas vecinas que vivían cerca de mí que una vez me habían extendido una invitación para la iglesia. Y recuerdo como hoy que me les acerqué y les dije, ¿dónde está tu iglesia? Yo quisiera asistir a la iglesia. Y ellas muy cordialmente me dieron la información. Y recuerdo que empecé a ir a la iglesia. Y es importante decirte que cuando yo iba a la iglesia, yo sentía una paz en mi interior. Era esos momentos que tú decías, wow, aquí hay algo diferente. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde la pérdida hasta este momento que estás recuperándote físicamente, pero ahora estás estableciendo una relación con Dios? Habían pasado 3 meses. 3 meses. Ah, 3 meses.
yo quedé rendida. Yo empecé a ir a la iglesia y yo sabía que él iba a tratar conmigo. Era algo que yo decía, no, es que si tú estás conmigo, yo voy a pasar este proceso. Porque en el pasado la depresión me duró 2 años y medio. Yo no podía permitir a este tiempo que eso me ocurriera. Y recuerdo que acepté al Señor y fue como un bálsamo a mi vida. Y recuerdo que esa misma semana tuve mi cita en el doctor. Y el doctor me dice a mí, gracias a ese embarazo que lamentablemente perdiste, tus células cancerosas disminuyeron. Y yo me entró alegría porque yo lo que pensaba es, no va a haber cirugía. Pero ¿qué sucede, hermana Lisette? Que al cabo de 2 meses después, en una cita de rutina, me informan que las células aumentaron otra vez. Oh, man. Era como decirte, un gozo y de repente una tristeza. Y recuerdo que cuando el doctor me dijo eso, yo le dije a él, hazme más estudio antes que tomes la decisión de hacerme la cirugía que habíamos propuesto. Y lo más lindo era que yo iba a los servicios y Dios siempre tenía una palabra hacia mí. Venía cualquier ministro y me decía, Dios te va a sanar. Venían y me tocaban mi vientre y yo decía, wow, que Él me va a sanar. Hermana Lice, yo no creía que yo era merecedora de ese milagro. Y recuerdo que fue un año bien difícil. El año 2007 fue un año muy difícil. Fue un año que eso era citas cada 3 semanas, eran coloscopías, era un momento duro. Por eso cuando yo escucho tu testimonio que habla los procesos que tú tuviste que ir al médico, yo sé lo que es eso de otra manera. Era ir al médico, Lice, había momentos que las coloscopías eran tan fuertes que a mí se me debilitaban las piernas y yo me caía. Fue un momento que yo decía, Dios, tú me estás hablando por un lado, pero mi cuerpo está experimentando otras dolencias. Y era una lucha porque era mi primer año de servirle al Señor. Aún habían debilidades en mí, aún había procesos difíciles. Y era una lucha tras lucha tras lucha, pero una palabra que venía de parte de Dios y yo tenía que buscar en mi poco tiempo en creerla. Y en algún momento pensaste, bueno, si el Señor me va a sanar, mejor yo no voy al doctor. Like, ¿tuviste alguna complicación en esa parte? Porque mucha gente es como, o es fe o es que tú vas a ir al doctor. Entonces, ¿cómo bregaste con ser nueva en el Señor, tratar de comprender lo que está pasando con tu cuerpo y recibir esas palabras de Dios? Porque verdaderamente recuerdo que yo solamente decía, si tú estás conmigo, yo voy a pasar este proceso. Hermana Lice, yo no creía en la sanidad. Yo creía nada más que él iba a estar conmigo. Decido buscar una segunda opinión. Y es bien importante que comprendamos las que estamos pasando por estos procesos así, que siempre es bueno buscar una segunda opinión. Porque posiblemente un doctor da un diagnóstico, pero Dios está preparando otra atmósfera en otro lugar para darte una palabra. Y yo recuerdo que yo volví a mi médico, el primero que me diagnosticó el cáncer uterino. Recuerdo como hoy que llegué ese día diciéndole al Señor, hoy no puedo más. Hoy llego a esta oficina, el doctor ya me mandó a hacer unos laboratorios, él va a chequear mi expediente y él va a decir, Merian, va a la cirugía. Mi esperanza estaba bien bajita. Mi esperanza estaba a un nivel que yo decía, que sea lo que Dios quiera. Hoy que llegué a esa oficina y mi récord inmenso, yo me siento muy asustada, muy preocupada. Y él era italiano. Y él me dice, esto es tuyo. Y yo le digo, también sarcástico este doctor. Y yo, sí, ese récord es mío. Yo empecé con usted y esto ha sido todo lo que ha pasado en estos 2 años. Y él decía, oh, wow. Pero él tenía en la parte de arriba el último estudio que él me había hecho.
Y él lo cogió hacia el Manalicé y me miró fijo y me dijo, finito. Y yo acá dije, yo no hablo muy bien inglés, mucho menos italiano. Right. Y yo, ¿qué usted quiso decirme? Y él me miraba fijo y me decía, finito. Y yo, por favor, explíquemelo en inglés a ver si lo puedo comprender. Y cuando él me dijo con una voz que yo sabía que era la voz de mi Dios, tú no tienes nada. Wow. Tu cáncer no está en tu cuerpo. Gloria a Dios. Oh, yo me acuerdo como hoy me da este sentimiento. Yo salí gritando, yo salí agradecida. Yo dije, Señor, gracias, porque tú hiciste una obra bonita en mí en mis momentos más difíciles. Sí, porque a veces creemos, ¿verdad?, que solamente en los momentos buenos Dios va a orar. Pero en los momentos difíciles, donde tú te encuentras posiblemente sin esperanza, ahí Él llega, y Él se te presenta, y Él se me presentó ese día. En ese momento, hermana Lice, yo no pensaba ni en hijo ni en familia porque yo era soltera. Yo lo que decía es, Dios me sanó. Y qué lindo era que ellos me dijeron que por rutina tenían que verme cada 6 meses y yo ir a hacerme las pruebas con una sonrisa y que cuando regresaba de las pruebas me decían, ¿todo bien? Esa era mi mayor alegría, esa era mi mayor... Yo digo que eso ha sido una de las cosas que marcó mi fe. La historia con el Señor en ese tiempo marcó mi vida a nivel que yo decidí dedicarme al Señor. Fueron 3 años que yo me mantuve sola. Yo no buscaba el conseguir una pareja para hacer un hogar. No, hermana Lice, yo decidí conocer al Dios que me sanó. Yo decidí conocer y enamorarme del Dios que tuvo misericordia conmigo. El Dios que yo quería enamorarme. Y yo recuerdo que fueron 3 años buscándole, llenándome, testificando del milagro que él había hecho en mi cuerpo. Ya para el año 2008, yo empecé a trabajar con la niñez de mi iglesia. Y yo no entendía, hermana Liceo, por qué el Señor me ponía a trabajar con la niñez. Me entró como una pasión exagerada por la niñez. Y era que Dios estaba preparando una historia en mi vida. Para el año 2010, yo conozco el que es actualmente mi esposo. Y fue algo tan bonito porque no estaba en mis planes y Dios acomodó todos mis planes. Dios me puso un amor tan grande por la niñez, porque de ser una mujer soltera, sin hijos, Dios me iba a dar 3 bellos niños para que estuvieran en mi vida. Y yo conozco a todos esos muchachos. Vamos a poner una foto aquí para que vean ahora cómo han crecido. Cuéntenos un poquito más de esa etapa, de qué el Señor estaba haciendo. Definitivamente fue algo increíble. Yo sabía de la vida del hermano Ángel León porque yo era muy afinada con hermana Teresa León, que era su cuñada. Y recuerdo que el hermano León pasó por un proceso muy grande de que él quedó viudo apenas a sus 32 años. Fue una etapa muy difícil y lo curioso es que yo compartía con hermana Teresa retiros, ayunos. Yo nunca tuve un contacto directo ni con él ni con sus hijos, pero siempre oraba por él. Oraba para que Dios le ayudara, que lo fortaleciera. Y recuerdo como hoy que él nos visitó un día a la iglesia y yo sentí como una cosquilla en mi corazón increíble que yo decía, pero ¿por qué si yo no sé ni quién es él? Pero recuerdo que él me invitó a un servicio especial en su iglesia y Dios siempre sorprende a uno. Y no hizo más que comenzar ese servicio. Primera vez que visito, Dios habló y profetizó nuestra relación. Todo el mundo se quedó sorprendido porque todo el mundo no entendía cómo Dios estaba obrando. Y el Señor nos llevó a prisa. Ese 2010 fue un año que yo te diría, hermana Lice, que yo le decía al Señor, ok, explícame, ¿qué vas a hacer?
el Señor confirmó nuestra relación, nosotros oramos y cuando el Señor nos dijo, así va a ser, no te voy a negar que se levantaron muchas oposiciones, no te voy a negar que fue difícil, pero yo estaba tan contenta de que yo iba a realizar una familia. Hermana Lice, el hecho de que Dios me sanara a mí y me diera 3 niños a mí, ya yo me sentía completa. Yo miraba atrás y yo veía que Angel, que es el mayor mío, tenía la misma edad del bebé que yo perdí cuando tenía 19 años. Wow, nunca sabía eso. Yes. Abel tenía la edad del último que yo había perdido. Wow. Yo pensé, Dios me devolvió a mis hijos. El Señor nos permitió que nos casáramos en julio 16 del 2011 y fue tan bonito que al sol de hoy yo me siento tan agradecida de lo que el Señor hizo en el 2011 que a mis hijos yo nunca les llamé mis hijastros. Ellos nunca me han llamado madrastra. Somos una familia. Dios nos unió. Yo dije, llegó la felicidad a mi vida. Pero en el primer mes de mi casamiento, cuando íbamos a las tiendas, mis hijos cogían y se iban para el área de niños a buscar ropita para su hermanita o su hermanito. Y volvió ese sentimiento de ser mamá. ¿Y cuántos años tenía para este tiempo? Y para este tiempo, ¿cuántos años tenías? Tenía 33 años, hermana Lisette. Que es una buena edad. Hay gente que se pone preocupada ya para los 20 y pico de años, pero uno está en una buena etapa, temporada para tener hijos todavía, pero lo que has experimentado hasta ahora son solamente pérdidas. Y eso trabaja en la mente de uno, like, de verdad, aun si yo me embarazo, yo mantendré un embarazo completo, los 9 meses, 8 meses por lo menos. Así mismo es. Y recuerdo que cuando empezó ese sentimiento a nacer en mí, me asusté. Me asusté, me entristecí y que si nadie se diera cuenta, yo compraba pruebas caseras y me las hacía en la casa. Nada, nada. Y ellos están tan contentos de que mamá va a tener una hermanita, vamos a tener una hermanita. Y recuerdo como hoy que hirió mucho mi corazón el saber que a lo mejor no les podía dar eso a mis hijos. Y recuerdo como hoy que me senté con mi esposo y le dije, Ángel, tenemos que hablar. Yo necesito que tú hables con los muchachos y a su corta edad tú les expliques que yo tengo algunos problemitas y que posiblemente yo no voy a poder ser mamá. Pero mi esposo, cuando acabó de enviudar, él recuerda que él cargó en sus brazos a su sobrina que acababa de nacer. Y Dios le hizo sentir a él que él iba a ser padre otra vez. Y ese día mi esposo me dice, tú no sabes lo que va a hacer el Señor. Yo sentí en mi viudez, en mis primeros meses de enviudez, que yo iba a ser papá. Y yo nunca creí que yo me volvía a casar. Y yo me casé contigo. Yo tengo que tomar una pausa aquí porque viendo todo, like, lo que uno no se imagina, viendo cómo perdiste embarazos años atrás, Dios te da unos niños a esas mismas edades, al esposo que perdió su esposa y Dios le pone en su corazón que va a tener más hijos y eso quiere decir que se va a casar otra vez, pero no tenemos evidencia. Son cosas que el Señor pone en nuestro corazón, son palabras, a veces puede ser profecía o no sabemos. Pero el Señor es tan grande que mirando ahora hacia atrás, podemos decir, that was God. Ese fue el Señor. El Señor estuvo trabajando ahí. El Señor tuvo, pero no lo sabemos en el momento. Cuando lo estamos viviendo, no se parece, o cuando lo estamos viviendo, no parece que es Dios. Así mismo es, no pareciera que era Dios. Y yo recuerdo que yo lo escuché y yo decía, esa es tu esperanza. Y recuerdo que un día dije, no me hago más pruebas. No me hago más pruebas. No voy al médico a chequearme. Pero Dios
te había hablado para este tiempo, porque ha pasado un año de estar casado. Para este tiempo, Dios no te habló de tener hijos. Yo decidí no chequearme, yo decidí no saber nada. Yo lo que dije fue, si Dios quiere, Dios lo hará. Esa fue mi expresión. Y recuerdo como hoy que hubo un culto muy glorioso en la iglesia que yo asistía. Y yo no sé si a ti te ha pasado esos momentos que tú te vas al cielo y tú no sabes lo que ocurre en la tierra. Ese día me pasó eso a mí. Y recuerdo que después que se acabó el servicio, hicimos una reunión en la casa, comimos, compartimos, hablamos del servicio y de repente una de las adoradoras invitadas dice, ¿a quién fue que el Señor le dijo que iba a reír como Sara? Le dice, yo no escuché eso. Otra hermana dijo, a Merian fue que Dios le habló así. Y así me invito, como ya lo expresó, yo me reí. Igualito que Sara, yo dije, a mí. Yo hice este gesto, hermana Lice, porque yo no escuché cuando el predicador me toca y me dice, y vas a reír como Sara. Yo calladito me emocioné y al siguiente mes otra prueba de embarazo y nada. Okay. Al siguiente mes otra prueba de embarazo y nada. Y se pasó un año entero. Un año más. Un año. Un año. Pero Yes. entonces, ¿en total son 2 o es un año? Me casé a los 33. Al año Dios me habla que voy a hacer, que voy a reír como Sara. Y pasa otro año entero. Ahora Y van ahí, 2. yes. Y recuerdo que ese día, y mira cómo es el Señor. Ese servicio que Dios me habló que iba a reír como Sara, pasaba un año porque era el aniversario de nuestra iglesia. Y yo estaba tan ajorada con los preparativos, colaborando. Se acaba ese weekend. Me acuerdo que decidí recoger el cuarto de la computadora y estoy recogiendo y encuentro una pruebita casera, no de marca reconocida, súper simple. Dollar Store. Exacto. Y yo digo en mi corazón, para botarla, mejor me la hago. Cuando yo me hice esa prueba, que salió positivo, yo me quedé sin habla. Yo recuerdo que mi esposo estaba preparando para ir para el instituto y yo voy donde él casi muda y le hago. Y mi esposo se puso histérico y dijo, hay que orar. Yo voy para el instituto y cuando yo vire, oramos para que Dios nos confirme esta noticia. El hermana Lice se fue por una puerta, yo cogí por la otra y me fui para Walgreens a buscar otra prueba que fuera más contundente y recuerdo que compré 2 y yo me hice una positivo. Yo espero que él llegue y le digo, vamos a orar, porque yo me hice una prueba y salí positivo. Y él decía, oremos y te la haces otra vez. Me hice otra, 3 pruebas, positivo. Yes. Dios me dio el privilegio de quedar embarazada. Yeah. Así mismo fue. Y recuerdo que ese embarazo, sí, el doctor le explica que es alto riesgo y todo el asunto. Hermana Alice, yo confié en el Señor. Yo me cuidé, pero eso fue una alegría. Mi casa se llenó de alegría. Recuerdo como hoy que fue un embarazo muy bonito. Fue un embarazo lleno de nostalgia, de agradecimiento. Y ya cuando estaba ley de dar a luz a Aaroncito, se me empezó a complicar un poquito la historia. Recuerdo como hoy que en el momento del parto, los latidos del corazón disminuyeron mucho. La enfermera decía que él tenía un poco de estrés. Y recuerdo como hoy que yo personalmente como que sentí algo puede pasar. Y ese día había un retiro de damas de la iglesia que yo asistía y la enfermera dijo, las personas que son primerizas se tardan 5, 8, 15 horas en dar a luz. Y mandaron a mi esposo para la casa, pero yo ese día clamé, porque yo veía cómo esa máquina, esos latidos bajaban, bajaban, bajaban.
Yo, Señor, tú me lo prometiste, Ujú, Él va a venir. ujú, Y en 3 horas y media, a las 5:49 de la mañana, Aarón nació. ujú. Aarón nació, pero Aarón no era lo que yo esperaba, porque el ginecólogo me informa que Aarón pesaba máximo 6 libras y media. Y cuando Aarón nació más que con 4 libras y 10 onzas. Oh, wow. Padre, no, que era tan chiquito, pero llegó a su término completo. Llegó a su término completo, Aún así, menos de 5 libras. menos de 5 libras. Menos de 5 libras y estuvo en intensivo casi 2 semanas. Ujú, Pero hermana Lisette, yo le creía a Dios. ujú, Yo le creía a Dios y yo recuerdo como hoy que yo le decía al Señor, por algo tú me traíste aquí, porque yo cada vez que iba a ver a Aarón lloraba por todos esos niños que estaban allí. Yo recuerdo que Aarón tenía la azúcar baja, tenía el cortisol bajo, y yo recuerdo como hoy que yo y mi mamá lo presentamos, así como Ana presentó a Samuel, y dijimos, este hijo te lo dedicamos a ti, Señor. Y gracias al Señor, Aarón en 2 semanas sale de ahí y va para la casa, llenó la casa de felicidad. Queremos tomar un momento para hablarle a esas mujeres que han pasado por asuntos similares, están tal vez esperando su sanidad, han recibido una palabra de Dios o no necesariamente, o han pasado años de que han escuchado una palabra de Dios. Vamos a hablarle a esas mujeres porque si han llegado al video a este momento, yo creo que necesitan recibir palabras de ánimo, de estímulo, algo que edifique sus vidas. Entonces, la hermana Marian, ¿qué le dice a esas mujeres? Regresa a esos momentos de pérdida, de que no sabía, que aunque Dios estaba hablando de sanidad, no lo creía. Y aún en el matrimonio, todavía experimentaste mucha duda e inseguridad de lo que Dios podía hacer o iba a hacer. Número uno, con mi historia, que quisiera decirles, número uno, como les dije al principio, no dejen de ir al médico. Mm, Es muy importante que continúen, que no hagan como en mi historia, que hubieron momentos que yo dejaba de ir al médico, posiblemente porque me sentía igual como ustedes se sienten ahora, triste, decepcionada, frustrada, pensando que cualquier tratamiento que ustedes tengan no funcionó y que no hay esperanza. Ese será mi primer consejo. No dejen de hacerse sus estudios. El cuerpo siempre avisa, no lo ignoren. Mi segundo consejo sería el que no desmayen. Créanme que hubieron momentos en estos años, fueron aproximadamente 6 años. Fueron 6 años desde que acepté al Señor. Yo les puedo decir a ustedes en esta hora que mi mayor milagro no fue solamente el ser sanada por mi enfermedad. Mi primer milagro fue haberlo aceptado a Él como mi Salvador, haber puesto mi confianza en Él, en que Él entendía por momentos que yo desmayaba, pero Él me levantaba. Y yo sé que tú te vas a identificar con estas palabras porque yo hablaba en mi historia los momentos que yo no creía, los momentos que yo dudaba. Y es normal que como mujeres sintamos duda, pero por favor confíen. Si Dios les dio una palabra, si Dios me dio una palabra a mí y yo caminé en esa promesa y hoy puedo disfrutar de lo que es estar sana de cáncer, que puedo disfrutar de que tengo un hijo, así como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. Yo vengo en esta hora a darte una palabra de motivación, de que tú entiendas que tú debes de creer en tu promesa, que debes hacer todo lo que tú puedas hacer humanamente, pero deja que Dios sea el que obre. Yo realmente puedo decir que todo lo que pasó en mi vida fue que Él lo hizo. Yo hice mi parte, pero Él hizo su parte. Y en este tiempo tan importante, que es un tiempo que se acerca a la temporada de las madres, es un tiempo donde los sentimientos se ponen a flor de piel. Uno cuando se casa, uno tiene su casa y uno quiere que la casa se llene de sonrisas
y quiere tener un hijo en la casa. Y qué mejor momento para traerles este testimonio, para que ustedes entiendan que Dios no ha terminado la obra en tu vida. Dios va a seguir obrando en ti. Yo una de las cosas que le decía al Señor antes de tener a Aarón era, yo soy feliz porque tú me diste la salvación, porque me diste un esposo, porque me diste unos hijos. Si tú quieres añadir a alguien más en nuestra casa, amén. Pero si no, amén. Y no era resignación, hermana Lisette. No era resignación, tú, hermana, que me escuchas. Era que yo tenía que descansar en esa paz de Dios. Porque cuando uno anhela, desea un hijo, tendemos a entrar en un poco de estrés. Vamos a alguna prueba y pensamos que ese tratamiento que me haga va a ser efectivo y va a llegar rápido mi promesa. Y yo aprendí en un Dios que trabaja en lo sobrenatural. Y tú conoces esto, hermana Lice, lo que es trabajar con un Dios que cuando se agota la ciencia, cuando se agotan los remedios, Él dice, no, ahora me toca a mí. Así que yo te invito en esta hora a que tú medites en esto. Fueron muchos momentos de oración, Licea, fueron muchos momentos de intercesión, fueron muchos momentos en que yo le hablaba a mi cuerpo, fueron muchos momentos en los cuales yo me entristecía con mi cuerpo. Y ya al final de la historia, yo tengo que decir que Dios es fiel. Amen. Dios es bueno. Y yo en esta hora le pido que con esta historia de mi testimonio, ustedes sean edificadas, que ustedes continúen peleando la batalla de la fe. Y yo declaro en esta hora, por medio de estos medios, que si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. Así que confíen que Dios lo puede hacer. Hemos traído diferentes testimonios. Mi testimonio también está en el canal. Hay varios testimonios en inglés. Y yo siempre repito algo. Cada historia es diferente, pero el factor común es Dios. Y queremos que usted se anime en este día para seguir creyéndole a ese Dios poderoso que nosotros le servimos. Ayúdenme a darle gracias a hermana Marianne por traer algo tan personal, algo tan vulnerable que ella experimentó en su vida y fue por alguna razón. Entonces, vamos a darle un thumbs up, un like a este video para que muchas mujeres más puedan recibir de lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias por vernos. Dios le bendiga. Adiós.